Hoy presentamos el foro número 45. Hace un buen rato, por lo tanto, que existe y se ha mantenido como una de las propuestas anuales de la Cineteca. Cuando comenzó en 1980, muchos de los que están acá ni siquiera habían nacido, ¿no? Entonces, eso le da, digamos, ya es una muestra histórica al foro de la Cineteca, ¿no? Una serie de cortos realizados por Alfonso Vergara Andrade en la década de los 30, que fueron digitalizados y restaurados con estupendos resultados. Para hablar de todo el proceso, aquí está Jaña, con quien al ratito le daremos la palabra, que estuvo al frente de todo este proceso. La otra película mexicana es Un techo sin cielo, que es cuarta película de Diego Hernández, que ganó la Pluma de Plata en el pasado FICUNAM. El tercer film con participación mexicana es el largometraje tibetano-estadounidense-mexicano Siguiente Vida, la primera ficción del director de origen tibetano Tenzin Punsog. La película fue filmada en Estados Unidos en una familia de inmigrantes tibetanos. Contó con un apoyo importante de Carlos Reigadas y Esplendor Omnia en la producción. En este foro hay dos, digamos, clásicos, como le llamamos. Por un lado, el inicio de la animación mexicana. El otro clásico de este foro es la coproducción soviético-cubana Soy Cuba, realizada en 1964 por Mikhail Kalatozov, una película que en su momento tuvo una circulación bastante amplia realmente. Después fue, digamos, olvidada durante un tiempo y descubierta, entre comillas, recientemente. Desde su estreno hasta ahora, lo que más se ha destacado siempre fue el trabajo fotográfico de Sergei Rusevsky, del peruano Juan Daniel Fernández Molero. Ahora, en Punku, el director continúa un camino similar al narrar una historia fantástica ambientada en la selva peruana. Un largo rodaje de 4 años y otros tantos de postproducción en una película experimental que alterna formatos y texturas digitales y analógicas. Se estrenó en el foro del Festival de Berlín. En Convivir, la directora de Quebec, Halima El Khattabi, muestra una serie de historias fragmentadas en las que jóvenes de Montreal realizan entrevistas buscando a quienes pueden ser sus mejores compañeras o compañeros de cuarto. En una línea tradicional del cine canadiense, en su época conocido como cine directo, Convivir registra las entrevistas sin ningún tipo de comentario. Luis Miñarro, nuestro invitado, es productor y director catalán con unas cuantas décadas, pues por lo menos más de 3, trabajando en el cine, y productor de algunos de los nombres pues más importantes y conocidos por nosotros, tanto de España como del extranjero: Isabel Coixet, Albert Serra, José Luis Guerín, Lisandro Alonso, Manuel de Oliveira, Apichapong Huerazetacul, Naomi Kawase, a quien conoció aquí en Cineteca, siempre lo recordamos, entre muchísimos otros. Y como director lleva 5 largos. Muchas gracias por su asistencia. Vengo de Guanajuato, donde también se presentó la película por primera vez aquí en México, en Guanajuato, San Miguel de Allende, y estoy muy satisfecho de que sea aquí y que esté incluida en la muestra, que no es la primera vez que incluyen una película en la que he participado en la muestra. Por ejemplo, el año pasado creo que fue en La Alcoba del Sultán, de Javier Rebollo, que estuvo incluida, por múltiples razones, porque mi película, cuando la vean, entenderán que en cierta manera es muy mexicana no solo porque de alguna forma remita
como un guiño de origen a El Ángel Exterminador de Buñuel, sino porque hay dos personajes dentro de la película que son experiencias propias, personajes que yo encontré viajando por México en mi juventud, cuando tenía 20 y pocos años, yendo hacia Oaxaca, y que de alguna forma les he dado vida también dentro de la película. Además, la película habla de vida y muerte, sueño y realidad, cosa que no son para nada ajenas a la civilización mexicana, digamos. Entonces, para mí es un placer que se pueda ver aquí. Está distribuida por Piano también, para que tenga otro recorrido dentro del país. Y bueno, yo les puedo hablar de cine y de por qué surge también todo esto. O sea, como bien decía Nelson, ante todo soy cinéfilo. Desde los 4 años estoy mamando películas. En España no había otra posibilidad. Íbamos como mis padres todos los sábados al cine con una fiambrera, llevando la tortilla y la ensaladilla rusa. Comíamos dentro del cine, veíamos 3 películas, por supuesto censuradas. Luego imaginabas lo que estaba censurado, lo recreabas, a veces coincidías y a veces no, pero te creabas tu propia película, lo cual era muy, muy creativo en sí mismo, ¿no? Entonces, desde ese momento, luego estuve, cuando era teenager, ¿no? Tenía 17, 18 años, participé en el cineclubismo, escribí crítica en revistas especializadas, que alguna de ellas aún existe, como una que se llama Dirigido por, y formamos cineclubs. Y curiosamente hablas de una película, Yo Cuba, que nosotros la programamos en el cineclub, porque al vivir en Barcelona teníamos la frontera relativamente cerca, 2 horas y media de coche, y organizábamos, con el cineclub, organizábamos sesiones de cine al otro lado de la frontera, en pequeños pueblos, en Francia, porque eran películas que no estaban censuradas. Entonces fletábamos los fines de semana un camión, un autobús, en el que metíamos pues 40 personas o lo que fuera, alquilábamos la copia francesa de la película y les entregábamos una hoja ciclostilada con el argumento de la película. Entonces así la podíamos ver en versión original con subtítulos en francés, pero sin estar censurada. O sea, esas eran las maneras de poder optar a ver grandes autores, incluso pues Pasolini, Fellini incluso también, aunque tenía alguna película censurada en España. Son 6 cortometrajes animados que se hicieron entre 1935 y 1938. Como verán, pues es casi un siglo de su realización. Sí se han visto en algunos lados, pero se ubican nada más, creo que 2 materiales, Paco Perico, y bueno, en este proyecto se recopiló toda la colección de este estudio ABA, que son 6 cortometrajes, que se llaman Paco Perico en Premier, La Cucaracha, La Posada, Chema y Juana en Moctezuma, siempre se me olvida uno, Los Cabritos y La Posada, bueno, sí había dicho así. Bueno, estos cortometrajes los realizó un otorrinolaringólogo que se llama Alfonso Vergara, como ya habías comentado. Estos 6 cortometrajes prácticamente él mismo los pagó de su trabajo de otorrino. Entonces, también pues, colaboró con otros animadores que estaban en producciones de Estados Unidos, también eran otros animadores. Entonces, sí se siente un poco como esta influencia de los hermanos Fleischer, que eran los que estaban realizando trabajos como Betty Boop o Popeye el Marino, pero también la importancia es que tiene muchos elementos de la cultura mexicana. Bueno, para hacer estos proyectos se hizo una restauración en 4K, donde bueno, se hicieron procesos con el material fílmico, que por ejemplo uno de ellos estaba hecho con material nitrato, que es un material que se usó hasta los años 50, que es un material muy antiguo y muy peligroso, por eso se dejó de usar. Este material, fuimos a las bóvedas de la Cineteca, que se encuentran en Ciudad Universitaria, al lado de los bomberos, porque justo es un espacio solo para ese material fílmico. También se escaneó de material acetato y bueno, se hizo una restauración. Pensamos que era muy importante exponer cada uno de esos pasos, que es lo que se hizo de una manera muy resumida en estos materiales. Y bueno, estos materiales pues realmente marcan el inicio de la historia de la animación en México y son parte de nuestro patrimonio audiovisual. Entonces vamos a poder verlos por primera vez, la colección de los 6 cortometrajes de este estudio. Y bueno, este proyecto fue apoyado por Fomento al Cine Mexicano, FOCINE de Encine, y se hizo en colaboración con el Laboratorio de Restauración de la Cineteca Nacional.